bíblico, hermanos, es una promesa, tiene mucho contenido y es una declaración poderosa de Dios para darnos a entender la garantía de Él sobre nuestra condición como seres humanos. Ya estuvimos viendo la predestinación, donde llegamos a la conclusión o se nos aclaró el punto de que el final de nuestro caminar está garantizado en Cristo. La forma de ser predestinada para la eternidad es en Cristo Jesús. Es por eso que nosotros debemos de interesarnos en que las personas que no conocen a Cristo, ya sean familiares, amigos o vecinos, ellos puedan encontrar el camino, puedan encontrar la forma en que ellos pueden ser predestinados. La predestinación no tiene nada que ver con algo fortuito o como le llaman algunos, una elección eterna, ¿verdad? Que alguien no sabe, sino que la escritura lo identifica correctamente, que es por medio de Jesucristo. Aquel que viene a Jesucristo está predestinado a la vida eterna. ¿Ok? Luego nos da la otra declaración, el llamado o la elección. Si tú eres predestinado en Cristo, has sido llamado y elegido. Ahí no hay duda. ¿Ok? Ese llamamiento tiene que ver con que nosotros vinimos al proyecto de Dios de la salvación de la raza humana llamado el sacrificio de Cristo. Respondimos a ese llamado y hubo un compromiso, ¿verdad? De parte nuestra, porque Dios ya tenía el compromiso con nosotros. Y lo único que hicimos fue tomar la decisión del llamado y la elección de Dios sobre nuestras vidas por medio de Cristo. Luego, la justificación. No solamente nos garantizó un lugar, no solamente nos eligió, sino que también pagó el precio y Él nos entregó una carta de liberación de nuestros pecados, una carta de liberación de aquello que nos señalaba, nos condenaba y nos destruía, y ya estábamos en el infierno, pero con esa carta de liberación hemos sido sacados del mismo infierno y ahora hemos sido puestos como hijos de Dios, como familia de Dios. Y culmina este texto bíblico, ¿verdad? A estos también glorificó. O sea que no solamente Dios trata con nosotros con una actitud de salvarnos y de darnos todo lo que necesitamos nosotros para que podamos disfrutar de una vida de como hijos de Dios, sino que también se extiende al futuro. Y esta palabra glorificó tiene que ver con la promesa de nuestro Señor, que Pablo lo describe bien en 1 Corintios 15 al final, o todo el capítulo 15 tiene que hablar de la muerte, tiene que hablar acerca de que lo corruptible tiene que convertirse en incorruptible, ¿verdad? De que lo carnal tiene que hacerse espiritual. Y nos habla en ese capítulo muy interesante y culmina con lo que Pablo escribe también a los tesalonicenses, que dice que en un abrir y cerrar de ojos, cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego aquellos que vivamos seremos arrebatados juntamente con ellos para estar con el Señor para siempre y para su gloria. Mucho tiempo el cristiano vivió con temor, porque la glorificación era un problema.
Queríamos recibir todo, pero no queríamos que Cristo viniera. ¿Cuántos desean que Cristo venga? Si tú tienes problemas para desear que Cristo venga, entonces necesitas poner atención en lo que Dios tiene para ti, su palabra en este día. Porque por mucho tiempo la gente tenía miedo, los cristianos teníamos miedo, porque no nos sentíamos listos ni preparados. Pensábamos que teníamos que ser perfectos. Pensábamos que no deberíamos de tener ningún error y ningún agravio, ¿verdad? Y porque nos habíamos peleado por la mañana con las personas, ya nos imaginábamos nosotros que no teníamos derecho a ser levantados si Cristo viniera en ese momento. Entonces, mucho tiempo la iglesia vivió con ese temor. Pero poco a poco Dios en su revelación nos ha ido hablando y nos ha ido diciendo que la garantía de sus promesas no tienen que ver con nuestras acciones, sino con la obra de Cristo en nuestras vidas. Y cuando la Escritura o el Evangelio hablan, en el Evangelio de Juan, habla acerca de nuestra condición delante de Dios, Juan nos habla y nos deja claro que lo único que Dios quiere es que seamos salvos. Él no nos condena, Él no nos rechaza, Él no nos echa fuera. Es nuestro pecado, nuestra maldad y nuestra decisión la que nos deja fuera. Pero Él no tiene nada en contra de nosotros. Él abrió un camino, Él abrió una oportunidad para el ser humano, una forma de poder llegar a la liberación del pecado y de la maldad. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es venir a eso que Dios ha establecido o a eso que Dios ha proporcionado al ser humano, llamado el sacrificio de Cristo. Y cuando nosotros, hermanos, venimos a ese sacrificio, nosotros hemos sido liberados. Y a partir de ahí es nuestra responsabilidad mantenernos en santidad, mantenernos en comunión, mantenernos con dignidad como hijos de Dios. ¿Me está escuchando? Mantenernos con dignidad como hijos de Dios. Dios no tiene ningún problema con nosotros los seres humanos. Por eso cualquiera que viene a Jesucristo es aceptado. Él no rechaza a nadie. A veces pensamos que porque hicimos esto o aquello, pero Él no rechaza a nadie. Entonces, esa justificación, hermanos, se nos es otorgada a nosotros y nos ha sacado del mismo infierno y nos ha puesto como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, hijos de Dios, pueblo santo. Y ahora tenemos ese lugar. Dijo un maestro, me acuerdo que llegué al primer día de clase en la universidad y dijo, conmigo todos tienen un 100. Ya, ahorita se los firmo. Pero de ustedes depende en el transcurso de este curso o de esta materia, de mantenerlo. ¿Verdad? Entonces Dios, al enviar a su Hijo, nos ha dado ya la salvación. Ahora depende de nosotros mantenernos con dignidad. ¿Sí? No porque nos equivocamos una vez o dos veces, ya vamos a sentir que no somos dignos. No, tenemos una salida, tenemos una propuesta de parte de Dios también, que nos dice, hijitos míos, si alguno de vosotros hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así es que, hermanos, Juan habla de ello claramente, pero también dice que Dios no nos va a condenar, sino la que va a ser puesta delante de nosotros es la palabra de Dios. No los 10 mandamientos, no se equivoque, ¿no? Es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios me justifica a mí como pecador.
Y ese nivel que pone en nosotros, que dice que nos justificó, me lleva a mí a algo futuro, que también ya me glorificó. Ya te glorificó. Dios te ha glorificado, dile a tu hermano. Así es que, hermanos, la palabra glorificó lleva la idea y se refiere a la culminación del proceso de salvación, donde los creyentes son transformados y perfeccionados a la imagen de Cristo. ¿Qué significa esto? Que mientras que yo en este mundo esté y tú estés, tendremos aflicción, palabras de Jesús. ¿Sí? Pero recuerden, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Entonces, mis hermanos, esta palabra glorificó tiene que ver con la culminación total. Mientras que yo no muera o no sea levantado, voy a tener tentaciones, voy a tener problemas. Así que si alguien te dijo a ti que los problemas se te iban a acabar si vienes a Cristo, es una idea equivocada. Los problemas siempre van a estar. La diferencia de antes y ahora es que antes nadie me ayudaba, yo tenía que hacer todo. Y ahora tengo a Dios o a Jesucristo quien me ayuda a salir adelante y me dice cómo debo hacer las cosas. Ahora, en mí está si obedezco o no. Y de acuerdo a cómo yo le obedezca a Él, es de acuerdo a cómo se va a ir implementando la bendición o la liberación de algún problema y alguna circunstancia. Por eso los hijos de Dios no somos como los paganos. Los paganos se les viene un problema y se les acaba el mundo. Nosotros no. Nosotros vemos el problema y decimos, aquí se va a manifestar Dios. Vemos el problema y lo vemos muy difícil. Y no decimos, está muy grande esta ola. No, la manifestación de Dios va a ser sobrenatural y poderosa. Porque este asunto lo veo grueso, pero Dios va a obrar. Esa es la gran diferencia. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, como los discípulos cuando estaban encarcelados. No se pusieron a lamentarse, no se pusieron a renegar en contra de Dios, sino se pusieron a alabar a Dios. Y cuando ellos empezaron a alabar a Dios, entonces Dios empezó a obrar en fe en sus vidas. Y entonces sucedió el milagro por lo cual ellos fueron libres de esa cárcel, de ese lugar. Así es que, mis hermanos, nosotros tenemos que comprender que cuando Cristo venga por nosotros o partamos con el Señor antes, la culminación de mi salvación ahí se lleva a cabo. Y mientras que no suceda eso, ¿verdad? Nos vamos a enfrentar a una vida donde esta generación, ¿qué? Maligna y perversa, se manifiesta. ¿Ok? Y yo debo entender que estoy en medio de ello. ¿Sabía usted que hay personas que nos odian gratuitamente? Es por eso la generación malvada y perversa. Hay gente que nos ve y quisiera que nos fuera mal, pero no. Claramente dice la Escritura que Él adereza mesa en presencia de nuestros angustiadores. ¿Sí? Ellos quisieran que desapareciéramos porque nuestra vida les acarrea problemas para ellos, ¿verdad? El otro día estaba comiendo en un lugar y de repente se levanta una persona de otra mesa allí y ¿sabe qué hizo? Me ofreció alcohol. Ni lo conocía. Y le dije, disculpe, muchas gracias, pero no.
Y como que se iba a poner a alegar conmigo. Pero dijo, no, hizo así. Y él fue al vehículo y trajo sus bebidas, ¿verdad? Y yo dije, hey, ¿por qué se molesta? ¿Por qué se molesta si le digo que no? Entonces es increíble cómo las personas que nos rodean, la sola presencia nuestra les molesta. Y hay otras personas que sí lo reconocen, ¿verdad? Dice, oiga, usted, ¿a qué se dedica? Que como que tiene, le ven a uno cara de no sé qué, ¿no? Pero, ¿es usted doctor? Mm, Pues sí, le digo, porque sanamos almas, ¿verdad? Pero el título de doctor no lo tengo, ¿verdad? Y ya les digo, no, soy pastor. Ah, se ve algo allí, se ve algo diferente. Entonces, es increíble cómo nosotros mismos, la luz que emanamos, para muchos es de bendición, pero para otros es un problema. Y nosotros tenemos que estar listos para enfrentar esa situación. ¿Ok? Entonces, hermanos, es importante que nosotros podamos entender que mientras no muramos o mientras no seamos arrebatados, vamos a tener aflicción. Y mucho más si nosotros lo provocamos, ¿verdad? Mucho más si nosotros no tenemos cuidado. Mucho más si nosotros no oímos. Muchas veces Dios nos manda un mensaje, a veces no lo oímos. Porque queremos salirnos con la nuestra, que no, así tiene que ser. Y no es así. Tenemos que entender que esta palabra también glorificó, tiene que ver con la transformación que Dios va a hacer. Y por esta declaración Él ya lo hizo en nosotros, porque recordemos que Él vive en la eternidad. ¿Sabe qué es la eternidad? Ahí no existe espacio ni tiempo. Por eso dice la Escritura que para Él 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Porque en el lugar que Él vive no hay tiempo ni espacio. Nosotros sí, ¿verdad? Por causa del pecado, pues vamos envejeciendo cada día. Morimos cada día. Pero Él al decirnos, a estos también glorificó, Él está hablando ya en su nivel de eternidad y nos está garantizando que cuando Cristo venga por nosotros vamos a ser arrebatados y vamos a tener un cuerpo glorificado. El cuerpo glorificado, hermanos, para poder entender eso necesitamos escudriñar la escritura después de que Cristo se levantó de la tumba. Un cuerpo diferente al nuestro, un cuerpo que no estamos acostumbrados nosotros, porque es un cuerpo que atraviesa paredes, porque dice que la escritura que ellos estaban encerrados los discípulos y de repente Jesús está ahí con ellos. Y luego le ofrecieron comida y comió. Cuando iba también camino de Maús, iba platicando con las personas y lo veían algo normal. Sí percibían algo diferente, pero veían algo normal, ¿verdad? Ya después que Jesús les reveló, dice, con razón sentíamos que nuestro corazón rebosaba de gozo. ¿Sí? Pero su figura, lo que él era, se veía igual y comió con ellos allí. Entonces, también cuando Cristo es levantado, era cuestión nada más de que hubiera desaparecido de ahí y haber aparecido donde él quisiera. Sin embargo, él dejó un testimonio porque era necesario hacerle el preparativo que el ángel dijo, así como lo ven ir, así lo verán venir. Así es que, mis hermanos, hablar de la glorificación de esto es hablar de una garantía de salvación, una garantía de que Cristo pagó el precio, una garantía de que no hay un reclamo de nadie,
sino que ya está garantizado inclusive nuestra glorificación o el proceso final de nuestro cuerpo y de nuestra vida. Así es que esta promesa implica resurrección y vida eterna. Eso significa que los creyentes serán glorificados en el sentido de recibir cuerpos resucitados y una existencia eterna en la presencia de Dios. Dios en este pasaje bíblico nos está garantizando una existencia eterna delante de Él. Necesitamos nosotros, hermanos, a recibirlo y percibirlo, porque cuando nosotros entendemos esto, entonces entendemos la salvación en plenitud. Entonces entendemos la regeneración en plenitud, la santificación en plenitud. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que Él me compró, me tomó, me hizo su hijo, me garantizó, me liberó, me perdonó, ¿sí? Y no solamente eso, sino que ya aplicó la garantía y la promesa del cuerpo glorificado. Cuando yo entiendo esto también, entiendo que es la etapa final de mi salvación, pero que yo estoy experimentando en plenitud la gracia y el amor de Dios que nos libra del pecado y del sufrimiento. Hermanos, la salvación se solidifica en nuestras vidas cuando yo entiendo esta palabra o este texto bíblico. Entonces, la duda de salvación desaparece, la duda de que no somos salvos desaparece. Y es por eso que la iglesia últimamente, ¿verdad?, está tomando esa actitud de certeza y poder decir: sí, Señor, ven. Ven, Señor Jesús. Y como dije al principio, si tú todavía estás en duda, necesitas afirmar tu corazón en esta palabra del Señor, la cual te garantiza a ti la glorificación, porque por medio de Él vamos a ser, en su venida, vamos a ser glorificados. Pero para Dios, escuche bien, para Dios que vive en su eternidad, Él nos está viendo ya glorificados. Así es que, hermanos, nosotros los creyentes compartimos la gloria de Dios. Esto significa que seremos honrados y exaltados junto con Cristo en la vida eterna. Por eso Jesús nos dijo: voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estén. Por eso precisamente, porque para Dios esta promesa de glorificación, o esta declaración, mejor dicho, de que seremos glorificados, tiene que ver con una participación de su gloria. Hablar de la gloria de Dios, hermano, estamos hablando de la misma presencia de Dios. Y aquí podemos hacer referencia al Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando Cristo murió, nuestro cuerpo se hizo apto para que la gloria de Dios o la presencia de Dios estuviese en nosotros. Y esa presencia de Dios, a partir de que el advenimiento del capítulo 2 de Hechos del Espíritu Santo, a partir de ahí, Dios empezó a tomar posesión de su templo, que somos nosotros, la iglesia, que somos el pueblo de Dios. Así es que al tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, estamos participando de su gloria, estamos participando de su presencia. Y vengo a decirte en el nombre del Señor que no hay nada ni nadie que te quite ese privilegio de experimentar su presencia en tu vida. Aunque te hayas equivocado, aunque no hayas hecho bien las cosas, no, este asunto no se trata de tu comportamiento, se trata del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario,
Se trata de la promesa de Dios de salvación. Se trata de este texto bíblico que dijo y dice que nos predestinó, que nos llamó, que nos justificó. Y no solamente eso, que ha preparado ya y para Él ya es un hecho la glorificación de nuestro cuerpo y de nuestra vida delante de Él. Te digo esto porque por mucho tiempo el diablo me atormentó, ¿verdad? Por mucho tiempo el diablo vi cómo atormentaba a hermanos de la iglesia. Porque cuando uno tiene ese temor, no es otra cosa sino la falta de fe en la obra de Cristo en nosotros. Y cuando eso sucede, la falta de fe de la obra de Cristo en nosotros, entonces somos fáciles de caer en tentación, somos fáciles de errar, somos fáciles de equivocarnos y a veces somos fáciles de hacer las cosas a la ligera. Porque no hay esa certeza, no hay esa fe puesta en la obra de Cristo en nosotros. Así es que, hermanos, Dios reafirma su promesa de bendición al poner al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo no se asusta. El Espíritu Santo no se pone, ¿cómo decimos? No se ponen cardíacos, ¿verdad? No se pone quisquilloso. No se pone petulante. Bueno, para despertar, ¿no? No se pone petulante, hermano. La palabra petulante es una persona que se pone medio indigno, ¿verdad? Que se molesta, que no soporta a alguien. Dios no se pone así, el Espíritu Santo no es así. ¿Mande? Es intolerante. El Espíritu Santo no se pone así, hermanos. Él está para ayudarnos. Recordemos que lo que Dios quiere es salvarnos. ¿Sí? Él no sale huyendo. Como a veces nosotros vemos a un pecador y, uy, fúchila. Ay. Él no sale huyendo, hermanos. ¿No? Al contrario, se acerca con amor. Está esperando una oportunidad para salvar, para transformar. Hay un hermano que invito a predicar allá en Bachi, ¿verdad? Y le llamo, oye hermano, puedes predicar, porque me dice, hermano, si quieres que predique, pastor, dígame una semana con anticipación para prepararme. Y y a veces me dice, ¿sabe qué, pastor? No ando muy bien, no, siento como que, le digo, hermano, es muy sencillo eso, es muy sencillo. Si andas mal, pues empieza a andar bien. ¿Cuál es el problema? Si te equivocaste, pues pide perdón a Dios y a las personas. Si no has orado, pues ponte a orar. Si no has leído la Biblia, pues ponte a leer la Biblia. O sea, no se trata de autojustificarnos con que, ay, pobrecito yo. No, necesitamos entender que la obra de Cristo en nosotros es real, es verdadera. Dios se ha comprometido con nosotros en sus promesas para llevarlas a cabo en nuestras vidas. Y si andamos mal, pues empecemos a andar bien. No ocupamos seguirnos sintiendo o seguirle haciendo caso al acusador que viene a nuestras vidas para nulificarnos, para inhabilitarnos, tanto como hijos de Dios o en la obra de Dios o en el servicio de Dios, sino al contrario. Si andamos mal, si el Espíritu Santo nos redarguye, pues entonces arrepintámonos, ¿verdad?
Si hay un tipo de justificación para no hacer algo porque nos sentimos mal, pues entonces empecemos a hacer las cosas bien y pidámosle perdón al Señor, arrepintámonos de lo que hicimos y adelante. En el momento preciso que tú le pides perdón, en ese momento eres restaurado delante de Dios. Pero el problema es que batallamos para convencernos a nosotros, ¿verdad? Sí. No, es que no hice esto y aquello y pues no creo que Dios me haya perdonado. Pues cómo no, hermano, ¿verdad? En el momento que pides perdón, tus vestiduras se ponen blancas. ¿Cómo qué? Como la nieve, dice. Y a veces pensamos que tenemos que irlas lavando poco a poco. No, hermano. Cuando Dios te perdona, cuando tú vienes con arrepentimiento y Dios te perdona, tus vestiduras se convierten blancas totalmente. Aunque nosotros las volvamos a ensuciar. ¿Sí? Pero en el momento que tú le pides perdón y te arrepientes, se ponen blancas tus vestiduras. No quedó ninguna manchita aquí o para acá está más percudido que acá. No, se vuelven blancas totalmente en el momento. Pero el asunto es, ¿tú lo crees? ¿Tú lo quieres experimentar? ¿Tú lo quieres vivir? Ese es el punto. Porque la obra de Dios es real, es verdadera, compromiso. Tanto que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Se ha dado todo por nosotros. Y a veces nosotros dudamos de la obra de Dios. Y no es así, hermanos. Hermanos, nosotros tenemos la capacidad de poder participar de su gloria. ¿Cuál es su gloria? Su presencia. ¿Cuál es la presencia del Espíritu Santo viviendo en tu vida? Yo sé que a veces no lo concebimos como yo, pecador, si tengo este tipo de mentalidad, si yo pienso esto o yo hago esto, ¿verdad? ¿Cómo yo va a ser posible que pueda experimentar al Espíritu Santo en mi vida? Pues ahí está. Tienes que empezar a ejercitar los sentidos espirituales para poder que el entumecimiento espiritual que tenemos empiece a activarse correctamente, a ejercitarse y poder tener comunión otra vez. Porque el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Estamos entumecidos espiritualmente. Pero mientras que nuestro corazón no se cauterice, ¿sí saben lo que estoy hablando, no? El corazón cauterizado. Un corazón cauterizado es de que ya no es sensible a nada. ¿Sí? No deja que Dios lo toque. Hasta eso que reconoce que Dios lo quiere tocar, pero no lo dejan. Ya no le importa pecar, ¿verdad? Y cuando pide perdón, tiene tan cauterizado el corazón que no cree. ¿Sí? Entonces, por eso es importante entender que al hablar de la glorificación que Cristo ha hecho en nuestras vidas, estamos hablando de la participación de la gloria de Dios en nosotros. Y tenemos que comprenderlo, porque eso es bien importante. Porque el Espíritu Santo, cuando yo me muevo para acá, Él se mueve conmigo, Él no se queda allá. Así que donde yo esté y lo que esté haciendo, ahí está el Espíritu Santo. Mi relación con Él es el que actúa y hace ver y su voz cuando aprendemos a identificarla, entonces nos empieza a hablar. Y no estoy hablando de esquizofrenia, ¿no? Ya lo hemos aclarado eso. La esquizofrenia también son voces, pero la esquizofrenia todavía no he escuchado que un esquizofrénico quiere hacerle bien a alguien. ¿Me está escuchando?
La esquizofrenia lleva a autodestruirse y a destruir los demás. Pero la voz del Espíritu Santo es al revés. La voz del Espíritu Santo te va a llevar al amor, al gozo, a la paz, a la benignidad, a la mansedumbre, a la templanza y a la fe. Porque esos son los frutos del Espíritu Santo. Entonces, si esa voz te lleva al amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza y fe, entonces esa es la voz que debes identificar del Espíritu Santo. Pero si escuchas una voz que te dice, ve y golpea a aquel, esa no es la voz del Espíritu Santo. O ve y hazle este daño a aquel, esa no es la voz del Espíritu Santo. ¿Vale? Pégale. O véngate. No te dejes. Esa no es la voz del Espíritu Santo. Tenemos que hacer la diferencia. Porque la participación de la gloria de Dios es precisamente la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Si tú aceptaste a Cristo como Salvador, la presencia del Espíritu Santo está en tu vida. Que no hayas tenido la oportunidad de ejercitar tus sentidos espirituales y no tengas mucha comunicación con Él, es otra cosa. Pero hay una garantía completa y total de que nosotros participamos de su gloria porque participamos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando hablamos de la seguridad de la salvación, este versículo, este pasaje bíblico, nos da la seguridad a nosotros que Dios va a completar la obra de salvación que comenzó. O sea, este pasaje bíblico habla de mi salvación y la seguridad. Pero también hay algo que debo entender, que lo que Dios comenzó conmigo, lo va a terminar. Así es que yo debo estar expectante y debo estar disponible para que Dios vaya obrando en mi vida todos los días y vaya Él logrando la obra que Él empezó ya cuando lo acepté como Salvador. Pero si me pongo rejego, si me pongo medio batalloso, pues entonces me estoy oponiendo a lo que Dios quiere hacer en mi vida. Sin embargo, ¿sabe qué? Él no desiste ni renuncia a lo que Él quiere hacer en nosotros. Somos nosotros que nos oponemos y nos ponemos rejegos, ¿no? Pero Él no desiste. Él no dice, este batalloso lo va a mandar por un tubo. Él no dice eso. Él ahí está, tratando de seguir obrando lo que Él ha propuesto para nuestras vidas. La obra que Dios inició en nosotros, Él la quiere terminar. Y esa es la posición de Dios, esa es la posición del Espíritu Santo en nosotros. Querer seguir añadiendo a nuestra vida la vida divina o la vida poderosa en Dios, de tal forma que esa obra sea completa. ¿Cuál es la estatura o la obra completa? La imagen de Cristo en nosotros. El varón perfecto. Y si tú te crees indigno, es una mentira del diablo. Porque ese es el propósito de Dios, es llevarte a ese nivel. No, decimos, no, pues, ¿cómo tener la estatura de Cristo? Si no, mis respetos. Pues ese es el nivel que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. El asunto es si queremos seguirnos resistiendo o queremos colaborar para que Dios vaya obrando y haciendo su obra en nosotros. La palabra de Dios, hermanos, nos clarifica y nos abre el entendimiento para que podamos saber qué tanto o cómo debemos de confiar en el Señor o qué tanto Él va a hacer en nuestras vidas. Pero si nosotros nos oponemos y no leemos la Escritura, no oramos, no ayunamos, no servimos al Señor, pues entonces los sentidos espirituales se entumecen
y no nos permite servir, trabajar o permitir que la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas siga avanzando. ¿Sabe que cuando uno sirve a Dios, Dios siempre refuerza nuestra fe? El servicio a Dios no es otra cosa sino ponerse en las manos de Dios para que nos use y ver su obra sobrenatural que va sucediendo cuando nos usa en el servicio. Yo había experimentado cuando era miembro de la iglesia, yo he experimentado, había visto, ¿verdad?, en cierta forma la sanidad de Dios. En mi vida, Dios me sanó. Algunos de ustedes ya saben, yo nací con un tumor de Wilms, que prácticamente es tumor canceroso, ¿verdad? Abrazó uno de mis riñones y los médicos decidieron extirpármelo. Y a los 3 años yo tenía un riñón, yo crecí pues normalmente, ¿verdad? Mi cuerpo se adaptó, el riñón se adaptó, de tal forma que inclusive fui atleta de alto rendimiento y no hubo ningún problema. El asunto está que el único riñón que tenía se me llenó de quistes. Y entonces me mandaron a Guadalajara a que me hicieran un estudio. No sé cómo se llama ese estudio, meten un líquido contraste al sistema circulatorio que llega a todos los lugares, y entonces tomaron unas radiografías en mi riñón y ahí se reveló los quistes que tenía. Y el médico habló conmigo y habló con mi mamá, porque esa vez me acompañó mi mamá, y le dijo, ¿sabe qué? Nos dijo, ¿sabe qué? Pues usted ya tenía 21 años yo. ¿Sí? Usted no le podemos tasajear el riñón para sacarle los quistes, y pues hay que poner una lista de trasplante. Cuando hay un donante, pues sí hay, ¿verdad? En ese tiempo apenas se había descubierto los trasplantes. ¿Mande? Sí, y estaba siendo promovida la cultura de la donación, así es que era casi imposible, ¿verdad? Así es que yo vine, como dijo alguien por ahí, agarré mi cola y me le eché al hombro y me vine. Nos vinimos, y entonces pues vine solamente con que siguiérame checando con mi médico familiar, y la obligación del médico era estarme haciendo análisis constantes sobre la orina, porque precisamente me descubrieron eso porque en la orina me salía sangre. ¿Sí? Y pues empecé a ir. Los hermanos oraron por mí, ¿verdad? Y yo pues a experimentar así un milagro, no. Pero una vez que fui con el médico y checó los análisis y dijo, le vi la cara de sorpresa al médico. Oiga, dice usted, no se habrán equivocado. ¿Por qué? Pues usted siempre sale con sangre en su orina, dice, y ahora no aparece nada. Pues no sé, le digo yo, qué tenga que hacer. Le voy a mandar a hacer otra vez análisis y urgentes para darnos cuenta de qué está tratando. Otra vez hicieron análisis y cuando le llegó el resultado, y cero sangre en la orina. Y así dijo el médico. La verdad no sé qué haya pasado, dice, pero esto es un milagro, ¿no? Entonces, eso fue a los 21 años, hermanos. Tengo 65 para la gloria de Dios. Perdón, voy a cumplir este 19 de diciembre 65 años. ¿Sí? Y aquí estamos, sirviéndole con todo nuestro corazón.
Así es que después de esto, pues empezamos a asistir más seguido a la iglesia y ese tipo de cosas. Y yo empecé a sentir el llamado al ministerio. Y en la primera iglesia, o mejor dicho, en la segunda, porque hubo una vacante ahí en Los Mochis, donde yo soy originario, y había quedado una iglesia sola y me pidió el pastor de distrito, oye, ¿puedes atender allí? Y le dije, ¿y qué hay que hacer? Porque yo no sabía ser pastor, ¿verdad? Yo veía a mi pastor y yo decía, me rascaba la cabeza, pobrecito, decía yo. ¿Sí? Y tratábamos de ayudarle al pastor, pero la gente ahí, allá, no, aquí no, es muy batallosa. Aquí no, allá, muy batallosa. Y yo me rascaba la cabeza. No, no, dice, pues nomás veías cultos y pues trata de ayudar a las personas, a la gente. Sabían ellos que yo no tenía la preparación, ¿verdad? Pero necesitaban a alguien que atendiera allí y ahí estuve un año. Y al año tuve un llamado ya más fuerte y entonces ya decidimos, ¿verdad? Tuve un año porque al año mandaron un pastor. Por cierto, es pastor aquí en Culiacán también, hermano Efraín Valenzuela. Yo le entregué a él allí. Y y en la iglesia donde yo le quiero platicar es precisamente en la iglesia San Luis en Hermosillo. Yo fui a estudiar el seminario y como llevaba muchos hijos, me dijeron, pues no podemos tenerte en el seminario, te vamos a poner en una iglesia. Oye, pero yo no sé, pastor, tú dale como puedas, Dios te ayude, ¿no? O sea que yo soy de los que dicen, yo no sé quién me empujó, ¿no? Pero fue de gran bendición, hermanos, porque iba aprendiendo en el seminario y lo iba aplicando. Y fue una gran bendición porque aprendí con la práctica. A lo que voy es de que allí fue donde Dios confirmó mi fe con respecto a la obra de Él. Porque empezaron a suceder milagros poderosísimos. Ya le he platicado que había una hermanita allí muy activa. Le encantaba evangelizar. Pero ella nunca solamente evangelizaba. Y cuando veía un problema grave decía, ahorita vengo, voy por mi pastor. ¿Ah? Y yo iba, ¿no? Iba con cara expectante por cada sorpresa que me llevaba, ¿verdad? Porque eran casos difíciles. Sin embargo, Dios nunca dejó de responder. Así es que yo creo en cualquier milagro, cualquier obra sobrenatural de Dios, porque sé cómo Dios obra. ¿Sí? No solamente, hermanos, lo he visto, sino que lo he experimentado. Entonces a mí nadie me puede decir que Dios no sana. Todo tiene que ver con nuestra fe y nuestra disposición. Porque es cierto, hay veces que Dios nos, mejor dicho, nosotros estamos en un proceso y necesitamos ese proceso para que nuestra fe crezca, se solidifique o nuestra conveniencia cambie y se ponga en el lugar correcto. Porque yo cuando vine a Cristo, yo vine por convenenciero. Sí, yo andaba detrás de una muchachita, una güerita que se sienta ahí. No me pelaba. No, sí éramos amigos. ¿Verdad? ¿Eh? Sí. Yo andaba detrás de una güerita. Le doy carrilla, ¿verdad? A veces a ella porque mis amigos que eran paganos y malvados y gente sin vergüenza. ¿A poco tú que eres el diablo andas con la Virgen de los Aleluyas? Me decían. Y a veces le digo a ella de carrilla, cálmate Virgen de los Aleluyas. Entonces, hermanos, la manifestación de Dios
se lleva a cabo en nosotros y lo que Dios ha empezado lo va a culminar en nosotros. Y esto culmina en la glorificación. Allí culmina. Entonces, tú y yo tenemos que experimentar esa presencia y entender que lo que Dios inició en ti, porque tú tienes que tener un principio y un fin, hermano. ¿Sí? Si tú todavía te sigues pareciendo a lo que inició, entonces tienes que ponerte a pensar que te ha faltado disposición. Y no tiene nada que ver con tu ignorancia, ni tiene nada que ver con tu forma de ser, ni con el pecado, ni con el diablo. Es tu disposición. Porque una cosa es que yo diga que estoy dispuesto y otra cosa es estar dispuesto. Porque muchos nosotros que decimos, yo quiero servir al Señor, pero no hacemos nada. No sé si me equivoque. ¿Verdad? Oh, yo quiero servir al Señor, no hacemos nada. Entonces una persona que quiere servir, se pone a servir. ¿Sí o no? Entonces tenemos que entender que aunque muchos decimos, yo estoy dispuesto a que Dios haga conmigo lo que quiera, pero no aflojamos. No nos ponemos disponibles. No actuamos. Y es allí donde Dios batalla con nosotros para culminar lo que Él quiere hacer. Porque muchos de nosotros, hermanos, como dijimos del llamado, cuando menos tenemos el ministerio de la reconciliación. Cada uno de los hijos de Dios, cuando menos tiene el ministerio de la reconciliación. Si tú no lo estás ejerciendo es porque no hay disposición tuya. Pero tú a cada persona que te puedas acercar, tu ministerio de la reconciliación debe estar presente y decir, Dios quiere reconciliar a esta persona con él. Y yo debo hacer un conducto para que la persona conozca el evangelio y se cumpla la reconciliación con Dios. ¿Sí me estoy explicando? Así es que Dios tiene que irnos transformando, Dios tiene que ir trabajando con nosotros, pero tenemos que estar dispuestos. Si tú te niegas a servir, entonces no vas a ver la gloria de Dios. Porque en el servicio, como dije anteriormente, está lo sobrenatural de Dios. Es donde vemos los milagros, es donde vemos la transformación, es donde vemos el poder de Dios obrando. No solamente cuando nos suple algo, no solamente cuando salimos adelante de un problema, sino que vemos la gloria de Dios no solamente en nuestras vidas, sino en los demás también. Y lo que es más hermoso es que Dios nos usa para llevar a cabo la bendición para los demás. Esta esperanza futura que la Escritura nos dice, ofrece esperanza y consuelo a cada creyente o a nosotros, asegurándonos que su sufrimiento presente no se compara con la gloria que será revelada en nosotros en el futuro. Así es que yo tengo que reflexionar, hermano, que debo tener una vida de fe. Una vida de fe. Nosotros los creyentes somos llamados a vivir una vida de fe, una vida de esperanza, en esa promesa de glorificación de la palabra del Señor. Nuestra motivación es saber que seremos glorificados. Es saber que en el tiempo y el espacio de Dios ya se llevó a cabo. Es un hecho para nosotros. Y nos debe motivar y nos debe llevar a caminar y vivir en fe de acuerdo a sus principios. Casi por nada dijo Pablo cuando le escribe a los tesalonicenses: anímense los unos a los otros con estas palabras: Cristo viene pronto. Cuando uno lo lee aislado, como que no tiene sentido.
Pero cuando lo combina uno con esta parte bíblica de que Dios ya nos vio y nos efectuó la glorificación en nuestras vidas, y que esa palabra debe motivarnos a nosotros a entender que ya es un hecho, me lleva a mantener el 100 en mi vida, me lleva a cuidarme de aquellas cosas o mentiras del enemigo, del diablo o de las circunstancias de la vida que pueden deteriorar mi fe. Y entonces me lleva a mí a protegerme por medio de esta gran motivación de que Cristo viene pronto. Así que cuando lo combinamos, entendemos el por qué debe ser nuestro motivo. Cuando le decimos a nuestro hermano, Dios te bendiga, por eso nosotros decimos Dios te bendiga, no le decimos Dios te bendice o Dios te va a bendecir. Estamos hablando de un tiempo futuro, pero visto en la eternidad. No en el tiempo de nosotros los seres humanos, sino visto en la eternidad. Dios te bendiga. Nos glorificó, nos justificó, nos predestinó, nos llamó con ese propósito. Ahora, si tú dices Dios te bendiga o te bendice, yo no tengo problema. No, yo solamente estoy diciendo por qué usamos esa palabra. Porque tiene que ver con una postura del futuro ya puesta en nosotros. A estos también glorificó. Significa que Dios ha prometido la culminación y perfección de la salvación para aquellos que Él ha llamado y justificado, llevando a los creyentes a una eternidad gloriosa junto a Él. Qué tremendo que Dios ya nos vea en su eternidad junto a Él. Y estamos en un nexo poderoso llamado Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo, ahí está Dios. Pues Él ya nos ve allí, hermanos. Es por eso que esta palabra de garantía de que nos glorificó es una palabra que debe motivarnos a tener disposición, pero sobre todo entendimiento que es una realidad lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. No es una mentira ni es un pretexto, es una realidad. Es un acto poderoso de Dios en nuestras vidas. El asunto es qué tan disponible estamos para permitir que ese acto poderoso podamos experimentarlo ahora. Esto es como la sanidad. Dice la palabra que Él llevó nuestros dolores y enfermedades en la cruz. Dice que nosotros vamos a poner las manos sobre los enfermos y van a sanar. Pero la efectividad de esa promesa tiene que ver con nuestra disposición y con nuestra fe. ¿Sí me explico? De igual forma, esto poderoso que hemos visto se aplica a nosotros de acuerdo a nuestra disposición y de acuerdo a nuestra fe. Porque algunos a veces actuamos como si no fuéramos sus hijos. Y le digo que actuamos porque a veces nos sale el demonio que llevamos dentro. ¿No le ha pasado a usted? A mí a veces de vez en cuando me pasa. A veces la carnalidad quiere volver a tomar lugar otra vez y a veces el demonio que sometimos, ¿verdad?, en el nombre del Señor quiere volver a tomar lugar otra vez. Si es mío, ¿por qué me lo quitaste? No, pues es que Cristo te venció y ha sido liberado de ti. Pero está en nuestra disposición. Amén. Puesto de pie, hermanos. La promesa está allí. Dejemos que obre nuestras vidas. Amén.
Señor, aquí estamos. Gracias, mi Dios, por tu palabra en nuestras vidas. Señor, tú has hecho todo. No nos condenas, no, al contrario, nos amas. Estás disponible para nosotros. Pero tengo que recordar que no es como yo quiero, Señor, sino como tú quieres. Tengo que recordar que no son mis ideas, sino tu palabra. Tengo que recordar que debo tener comunión con tu Espíritu Santo. Tengo que recordar que tú tienes un compromiso serio con nosotros. Así que, Señor, gracias por tu palabra, que nos trae certeza en nuestra salvación, en nuestro llamado. Nos trae certeza, Señor, en nuestra vida hoy presente, de que estás aquí, Señor, dispuesto para sacarnos adelante de cualquier circunstancia y situación. Así es que en el nombre de Jesús, Señor, primero quiero agradecerte ese compromiso que tienes con nosotros. Y ahora, Señor, quiero pedirte que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo para que podamos responder a ese compromiso que tienes con calidad, podamos responder con dignidad, podamos responder, Señor, con fe, podamos responder, Señor, con disposición, para que la obra que tú has empezado en nosotros se culmine, Señor. Y entonces a los que a estos también justificó, también glorificó. Se lleve a cabo en nuestras vidas, Señor, y podamos disfrutar ahora, desde este momento, la glorificación tuya en nuestras vidas. Dicho de otra forma, tu presencia, Señor, en nosotros, y permitir ser conducidos o ser llevados o ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor, y poder tener, Padre, la participación, el gozo, la alegría de saber que hemos sido predestinados, de saber, Señor, que hemos sido llamados, de saber que hemos sido justificados y liberados, Señor. Pero también no solamente eso, sino que ahora estamos disfrutando ya un anticipo de la glorificación que has hecho en nuestras vidas al participar de tu presencia, Señor, por medio de tu Espíritu Santo en nosotros. Así es que en el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. Y te ruego que perdones nuestra incapacidad como seres humanos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos porque hemos sido tan carnales, Dios, que a veces no queremos dejar esa situación, sino que nos aferramos a ello y permitimos que otra vez nuestra vieja naturaleza tome lugar en nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos. Y en el nombre de Jesús nos disponemos, Padre, para tu obra en nosotros. Culmina tu obra en nosotros, Señor. Aleluya. Cantamos el último himno.